Bienvenido a un video sobre las aplicaciones del gradiente. Primero mencionamos el gradiente cuando discutimos la derivada direccional en el video anterior. En este video veremos específicamente lo que nos dice el gradiente dada una función en términos de dos variables. Recuerde que el gradiente de f es igual al vector en el que se forman los componentes x e y por las derivadas parciales de f con respecto a x como vemos aquí para el componente x, y luego parcial con respecto a y para el componente y del vector. Nos referimos a esto en muchas aplicaciones. Nos gustaría saber en qué dirección moverse para que f de x, y aumente o disminuya más. Esta dirección se llama la dirección del ascenso más empinado o el descenso más empinado. El gradiente en realidad nos da esta información. Aquí hay algunas propiedades del gradiente. Si el gradiente de f de x, y es igual al vector 0, entonces la derivada direccional de f de x, y también será igual a 0 para todos los vectores unitarios. Para este video, nos centraremos en las siguientes dos propiedades. La dirección del aumento máximo de f viene dada por el gradiente de f de x, y el valor de la derivada direccional en x, y la tasa de aumento viene dada por la magnitud del gradiente de f de x, y conectado a esto, la dirección de disminución máxima de f viene dada por el opuesto del gradiente de f de x. Y también sigue la disminución máxima de la derivada direccional de f de x, y o tasa de disminución viene dada por el opuesto de la magnitud del gradiente de f de x, y entonces, lo que esto significa es para un snowboarder, lo contrario del gradiente de f de x, indicaría la dirección del descenso más pronunciado o el descenso más pronunciado y en una placa de metal caliente el gradiente de f de x, y nos da la dirección del mayor aumento de temperatura. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el gradiente cambiará tan pronto como nos movemos desde un punto dado. Veamos un par de problemas. Aquí queremos determinar el gradiente de f de x, y luego determinar la dirección del ascenso más pronunciado desde el punto 1, 0, y luego determine esta tasa de aumento. Entonces, la dirección del ascenso más pronunciado vendrá del gradiente de f evaluado en el punto 1. Entonces, sigamos adelante y encontremos el gradiente de f de x, y recuerde que esto implica que f de x, es igual al logaritmo natural si al cuadrado. Entonces el gradiente será igual al vector, o el componente x es igual al parcial de f con respecto a x. Entonces tendremos 1 sobre si al cuadrado veces la derivada de si al cuadrado con respecto a x, eso nos dará y al cuadrado. Y el componente y será la derivada parcial de f con respecto a y. Entonces tendremos 1 sobre si veces al cuadrado, y luego u' sería 2si. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tenemos 1 sobre x, con el componente x, y esto sería 2 sobre y para el componente y. Entonces, para determinar el gradiente en el punto 1, 0, necesitamos evaluar esto cuando x es 1 e y es 1. Esto nos dará la dirección del ascenso más pronunciado desde el punto dado. Entonces tendremos 1 sobre 1, 2. Entonces esto nos dice la dirección de mayor pendiente. Y luego la tasa real de aumento es igual a la magnitud del gradiente en el punto 1. Eso nos dará la raíz cuadrada de un cuadrado, ese es 1, más 2 al cuadrado, eso es 4 o la raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente 2.24. Antes de ver esto gráficamente, recuerde que la dirección opuesta de este gradiente nos indicaría la dirección del descenso más pronunciado, y lo contrario de esta magnitud nos indicaría la velocidad de disminución también. Y mostraremos ambos gráficamente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la superficie en gris y el punto 1, 0 es este punto morado. Y tracé el gradiente como el vector rojo aquí. Y nuevamente, recuerde que está apuntando en la dirección de ascenso máximo o mayor aumento. Entonces, desde este punto, si nos movemos en esta dirección, esta sería la dirección de ascenso máximo, y la pendiente de esta línea es igual a la magnitud del gradiente que era la raíz cuadrada de 5. Ahora, si vamos en la dirección opuesta,
Tracé la línea tangente en azul para representar la dirección de descenso máximo. Entonces, moviéndose en esta dirección, la pendiente sería la raíz cuadrada negativa de 5. Echemos un vistazo a otro ejemplo. La temperatura de una placa circular viene dada por esta función. En el punto 2, 1, determine la dirección de aumento de temperatura máxima y disminución de temperatura máxima. Y luego cuál es la tasa de aumento y disminución. Nuevamente, toda esta información se puede determinar por el gradiente de t. Comencemos por determinar el gradiente t. Para determinar el componente x, encontraremos la derivada parcial de t con respecto a x. Voy a seguir adelante y aplicar la regla del cociente, así tendremos nuestro denominador al cuadrado, y nuestro numerador será nuestro denominador multiplicado por la derivada del numerador, eso es 0, menos el numerador, tan negativo 4. Veces la derivada del denominador con respecto a x, por lo que serán 2x. El componente y sería la derivada parcial con respecto a y. Entonces tendremos x al cuadrado más y al cuadrado más 1 al cuadrado, y luego nuestro denominador, veces la derivada del numerador que es 0 menos el numerador. Veces la derivada del denominador con respecto a y eso será 2y. Ahora seguiremos adelante y evaluaremos esto en el punto 2, 1. Entonces, si x es 2, nuestro numerador será negativo 16. El denominador será 4 más 1 más 1, 6 al cuadrado, eso será 36. Y para el componente y, vamos a tener negativo 4 veces 2 veces 1 va a ser negativo 8. Sobre el mismo denominador. Y estos se simplifican. Aquí tendríamos negativo 4 9 y aquí tendríamos negativo 2 9. Entonces negativo 4 9, negativo 2 9. Nos dice la dirección del aumento de temperatura máxima, lo que significa que lo contrario de este vector nos daría la dirección de disminución de la temperatura máxima. Entonces 4 9. 2,9 puede ser la dirección de la disminución máxima de la temperatura. Y ahora para determinar la tasa máxima de aumento y disminución, necesitamos encontrar la magnitud del vector gradiente en el punto 2, 1. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Entonces tenemos la raíz cuadrada de negativo 4 9 al cuadrado, que será 16 sobre 81 más negativo 2 9 al cuadrado. Eso será 4 sobre 81. Nos dará la raíz cuadrada de 20 sobre la raíz cuadrada o 81. Será la raíz cuadrada de 5 sobre 9. Avancemos y obtengamos una aproximación decimal para eso, es aproximadamente 497. Entonces, 497. Tasa máxima de aumento de temperatura en el punto 2, 1. Y eso significa lo contrario de esto, o negativo. 497 es la tasa máxima de disminución de temperatura. En el punto 2, 1. Echemos un vistazo a esto gráficamente. En gris vemos la superficie. En morado vemos el punto 2, 1. Aquí vemos el vector gradiente en rojo. Nuevamente, apuntando en la dirección de aumento máximo o ascenso máximo. Entonces, la pendiente de esa línea tangente roja, como vemos aquí, representa la tasa máxima de aumento que fue aproximadamente 0.497. Y luego, moviéndose en la dirección opuesta, esta debería ser la dirección de la tasa máxima de disminución de la temperatura. Quiero mencionar una cosa más sobre el gradiente. Las curvas de gradiente y nivel tienen una relación especial. Así que aquí está la misma superficie que acabamos de ver, y aquí vemos el gráfico de las curvas de nivel. El gradiente de f de x siempre será normal a la curva de nivel. Entonces, por ejemplo, si queremos saber la dirección del aumento o disminución de la temperatura máxima, desde, digamos, este punto aquí, el gradiente será normal a esta curva de nivel. Entonces, la dirección del aumento máximo sería en esta dirección, y la tasa máxima de disminución estaría en la dirección opuesta. Eso tendrá que hacerlo para este video. Espero que les haya resultado útil. Gracias por mirar.